Hola, hola queridos amigos, es un gusto poder estar nuevamente en el estudio de la lección de esta semana titulada Sí, los dos testigos. Esta lección número 6 que tiene este título, sabemos que está dentro de la temática el gran conflicto que hemos estado desarrollando en las últimas 5 lecciones. Y es algo interesante lo que vamos a ver en el estudio de esta semana. El texto base está en Isaías capítulo 40, versículo 8 y dice, marchítese la hierba, séquese la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La lección de esta semana nos propone examinar precisamente el significado que tienen estos dos testigos, ¿sí? Que pueden enseñarnos, en este caso, para nuestras vidas. Cuando nosotros vemos esta sección o este título de los dos testigos, está extraído de lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, y ordenaré a mis dos testigos ya que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Estos dos testigos o esta temática, este estudio de Apocalipsis 11 a partir del versículo 3 está dentro de un contexto de juicio, es un interludio entre el toque de la sexta trompeta y el toque de la séptima trompeta. Le anteceden dos versículos, que es una escena de juicio, y es lo que finalmente nosotros debemos de comprender qué implica estos dos testigos, qué importancia tienen para nosotros hoy y también para el contexto que está presentando de juicio, de predicación de la palabra de Dios y cada uno de esos detalles que nosotros encontramos en el antes y después de esta escena de Apocalipsis capítulo 11. Y es lo que vamos a comprender, sí, es lo que vamos a entender. Pero antes, quiero orar, pedir la bendición y la dirección de nuestro Dios. Ante Padre, gracias Señor por el estudio de tu palabra. Permítenos una vez más comprender y entender lo que tú nos quieres enseñar. Sabemos lo que el libro de Apocalipsis, Señor, nos ha revelado y es a Jesucristo, Señor, cada paso, cada acto de Él, con el único propósito de poder salvarnos. Permítenos comprender lo que tú nos quieres enseñar y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar una vez más hacia la verdad, Señor, pueda hallar cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el capítulo 11 y el versículo 3 ya lo hemos leído y dice, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. En este caso encontramos a los testigos que se le ordena que reciben una orden, reciben autoridad de hacer algo, en este caso de profetizar. Profetizar debemos de entenderlo como testificar, ¿ya? Y es algo interesante porque estos dos testigos se les da la autoridad de llevar a cabo este acto. En segundo lugar, este acto está autorizado en un periodo de tiempo que nosotros vemos que son los 1260 días, dice ahí el versículo 3. Este periodo nosotros ya lo estudiamos en la lección pasada, que es un periodo profético que va desde el 538, el año 538 después de Cristo, hasta el año 1798. Y es un periodo profético donde, según Daniel capítulo 7, nosotros vemos que un cuerno sale, derriba a tres y finalmente habla palabras contra el Altísimo, trata de cambiar los tiempos y la ley. Y nosotros hemos entendido que es la otra fase de Roma. Roma tuvo la primera fase imperial y no fue hasta que fue debilitada Roma por trasladar su capital hacia Constantinopla por Constantino y las tribus bárbaras conquistaron Roma. Y después, finalmente, Roma pudo finalmente destruir a tres tribus bárbaras y ahí donde nuevamente la capital de Roma se instala en Roma y ahí donde empieza la nueva fase porque se le dio toda la autoridad para tomar decisiones tanto religiosas como civil al obispo de Roma, al papa, en este caso que nosotros vemos en la historia que finalmente se le llama. Entonces es un periodo que también se le describe como la Edad Media, la Edad del Oscurantismo, donde nosotros vemos una era de tiniebla. Y vuelvo a repetir, esto va desde el año 538 hasta el año 1798 aproximadamente. Bien, ahora, estos dos testigos tenían que testificar, tenían que profetizar en este periodo.
¿De qué manera? Bueno, la manera es descrita, dice, con vestidos con ropas ásperas, ¿sí? Y bueno, esto es algo simbólico también que nos permite ver que estos dos testigos estaban pasando por una crisis. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que las personas cuando se vestían de esta manera, tú puedes ver eso en 2 de Samuel 3:31, puedes ver eso en Jonás capítulo 3 versículo 6, ¿sí? En la Biblia cuando las personas se vestían de esa manera estaban mostrando luto, estaban mostrando crisis, una situación difícil. Entonces era la manera en que los dos testigos habían de testificar, o en este caso de profetizar. La pregunta es, ¿quiénes son estos dos testigos? Bueno, el versículo 4 empieza describiendo hasta el versículo 6 de algunas características que con las características nosotros podemos comprender quiénes son estos dos testigos. En primer lugar, el versículo 4 del capítulo 11 dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del, del Dios de la tierra. Este versículo 4 hace alusión a Zacarías capítulo 4, ¿sí? Y tú vas a leer en capítulo 4, ¿sí? Desde el versículo 11 hasta el versículo 14, que hay dos imágenes también que se hablan ahí del versículo, que son los dos testigos y también, los dos olivos y también el candelabro. Esto es una alusión que se hace a aquellos dos líderes religiosos de aquella época, que era Zorobabel. Tú vas a leer todo el capítulo 4 de Zacarías y vas a ver ahí a Zorobabel, y también el sacerdote Josué, que ellos eran representantes del pueblo de Dios y que fueron llenos del Espíritu Santo para poder reconstruir ¿a quién? Reconstruir a Jerusalén, no solamente de manera religiosa, sí, reconstruir el templo, poder finalmente que los servicios religiosos hubiera un lugar para poder seguirlo llevando, sino que también de forma civil, como ciudad, como gobierno. Y eso también lo propició el gobernador Zorobabel. Ellos dos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, he ahí que en primera instancia nosotros podemos tal vez comprender que puede representar estos dos testigos, en primera instancia, el pueblo de Dios cuando es lleno del Espíritu Santo, cuando es autorizado por la palabra de Dios. Es sumamente interesante lo que nosotros podemos ver en ese primer ejemplo de Zorobabel con el sacerdote Josué, cómo el pueblo de Dios finalmente pudo reconstruir la ciudad, y ustedes ven a lo largo de toda la historia que eso propició a que Cristo pudiera venir por primera vez. En segundo lugar, el versículo 5 tenemos otra característica que nos puede ayudar a comprender un poquito más acerca de ellos. Mira lo que dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Es decir, aquí nosotros vemos una reacción frente a aquellos que tal vez en este caso quieren dañar o rechazan a los dos testigos. Cuando tú ves a lo largo de toda la Biblia, tú vas a ver en el libro, por ejemplo, de Segunda de Reyes, capítulo 1, vas a ver el versículo 10, que unos soldados se aproximan y Elías le dice, bueno, si yo soy realmente hijo de Dios, profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y si no me equivoco, en 3 ocasiones tú vas a ver ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, que aconteció esto. ¿Por qué aconteció? Porque estos soldados era el ejército del pueblo de Israel quien tenían por rey a Ocosías, y Ocosías tuvo un accidente. En medio de ese accidente se enfermó, ¿sí? En este caso estaba mal, y él, en vez de consultar a Elías, que era el profeta de Dios, del pueblo de Dios, mandó a consultar a Belzebú, como nosotros vemos, al rey de Cron, ¿sí? Profeta de Cron. Si quieres lo podemos buscar, quiero leer ese texto.
Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, ¿sí? Id y consultad a Baal Zebú, dios de Cron, no rey, dios de Cron. Entonces, él eso fue lo que hizo. Y en pocas palabras, rechazó y atentó contra la palabra de Dios. ¿Y qué aconteció? Fuego descendió del cielo. ¿Y qué pasó con los soldados? Fueron consumidos. Entonces vemos nuevamente, en este caso, un ejemplo en Elías, quien era un profeta de Dios, quien hablaba palabra de Dios, quien fue lleno del Espíritu Santo, y finalmente por el pueblo de él rechazarlo y atentar contra él, ¿qué pasó? Fuego descendió del cielo y consumió, porque de hecho Elías, por Ocosías no consultar a Dios, le dijo que le profetizó que iba a morir. Y eso fue lo que trató el rey Ocosías, de poder persuadir, ¿no?, a Elías para que esto no aconteciera, pero finalmente fuego del cielo cayó y consumió. Esto también es una alusión, recuerda lo que pasó con Jesús cuando iba a Samaria y fue rechazado, no dejaron que entrara. ¿Qué le dijeron los discípulos? ¿Te acuerdas, los hijos del trueno? Bueno, Señor, manda fuego del cielo y que los consumas. Está en el libro de Lucas, capítulo 9, del 52 al 55. Tú lo puedes ver ahí y te vas a dar cuenta que era una manera, ¿no?, de tal vez sí actuar en base al rechazo de la palabra de Dios. Y por eso, en este caso, y claro, ahí tú vas a ver que los discípulos dicen, así como cuando Elías, ¿no? Cuando Elías, hazlo tú también, que descienda fuego y consuma a todos los samaritanos. Pero obviamente Jesús dijo, mira, Dios no me ha enviado a destruir, sino a salvar. Y sabemos que finalmente el pueblo de Samaria conoció del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aceptó y creyó en la palabra de Dios. Entonces, un ejemplo más, una característica más, una instancia más que nos permite ir comprendiendo un poco más acerca de estos dos testigos. El versículo 6 tenemos otra más clara aún y dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí está haciendo alusión esto de que el cielo fue cerrado para que no lloviera y que también en este caso hubiera plagas o que las aguas se convirtieran en sangre. Bueno, si tú lees el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, tú te vas a dar cuenta que fue Elías quien finalmente profetizó y habló acerca de que no iba a llover. Y cuando finalmente dijo que iba a llover, llovió. Ahora, ¿quién fue ese? El profeta Elías. Hace otra alusión en el mismo versículo y es, ¿quién fue ese que convirtió las aguas en sangre, que hizo que sí surgieran plagas? ¿Quién fue ese? Bueno, fue Moisés. Y precisamente los dos testigos están apuntando, en este caso, a lo que aquí vemos, Elías y Moisés. Tal vez de forma general, de forma tal vez literal, tal vez no de forma literal como tal a la persona, sino a la obra de cada una de estas personas, tanto de Elías como de Moisés. De hecho, cada uno de ellos representan caracteres y obras, sí, en armonía, pero diferente. La obra profética que nosotros encontramos en Elías y también en Moisés, que nosotros encontramos la ley o el Pentateuco. De hecho, por ejemplo, tú puedes leer Mateo capítulo 5, versículos 17 y 19. Tú vas a ver que Jesús dice ahí, mira, no he venido a abolir ni la ley, ni a quién, ni a los profetas. ¿Qué encerraba la ley y los profetas? Encerraba todo el Antiguo Testamento. Después, tú puedes leer en el libro de Mateo capítulo 17, desde el 1 hasta el 5 y desde el 10 hasta el 13, y tú vas a ver ahí la transfiguración. Si quieres, acompáñame, porque este texto también es clave. Mira lo que dice Mateo capítulo 17,
¿sí? Desde el 1 hasta el 5, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les apareció ¿quién? Moisés, se le aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, entonces es para nosotros que estemos aquí. Si quieres haremos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y oyó una voz de donde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Quiénes testificaron en este caso de quién era Jesús? ¿Quiénes? Moisés y Elías. ¿En dónde? En la transfiguración. Ahora, ¿será que es lo mismo cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Mateo 5:39, que nosotros vemos cuando Jesús se encuentra con los fariseos y le dice: ¿saben ustedes, se escudriñan las escrituras? Porque al parecer en ellas tenéis la vida eterna, pero no sabes que ellas son las que dan testimonio de mí. Miren ese paralelismo, eso que finalmente hace la escritura, hace la palabra de Dios, que fueron representados en Elías, que fue representado en quién, en Moisés, ¿sí? Uno, el libro de la ley, ¿sí? Y también todos los profetas son representados en quién, en Elías. Y es por eso que, por ejemplo, lo que nosotros vimos ahora del libro de Zacarías, ¿recuerdas de Zorobabel, gobernador? ¿Qué carácter, qué acto él representaba? Bueno, el carácter civil, todas las leyes constitucionales que debían de regir el pueblo de Dios. Y por el otro lado tenían ¿a quién? Bueno, también por el otro lado tenían a Josué, el sacerdote, que representaba toda la parte espiritual, sí, que el pueblo de Dios debía poder acatar. Entonces, he ahí el detalle. Mira otro ejemplo, que eso se encuentra en Lucas 16:31. ¿Sí? Lucas, mira lo que dice Lucas 16:31. Es aquí, yo no sé si recuerdas lo de la parábola del rico y Lázaro, porque terminando esta parábola, mira lo que dice el versículo, Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan, en este caso Juan el Bautista, pero Lucas 16:31 era el que querías citar, dice: pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mira eso, ¿no? Si no oyen a Moisés y a los profetas. ¿Quién era Moisés? ¿A qué se estaba refiriendo? Que no querían escuchar a Moisés. Bueno, al Pentateuco, la ley de Dios, la palabra de Dios, y también que no solamente era la ley, era también los profetas, que encerraban el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios. De hecho, el libro de Mateo, nosotros vamos a ver en el capítulo 22, que dice ahí, toda la ley depende ¿de quién? De la ley y los profetas. De hecho, Juan, nosotros sabemos Juan el Bautista, fue un profeta que vino antes del Señor Jesucristo, y nosotros vamos a ver en la Escritura que a Juan muchas veces se le identifica con Elías, que había de venir. ¿Por qué? Bueno, porque Juan el Bautista llevó a cabo también una obra similar a la que llevó, en este caso, Elías. Y por eso también a Juan el Bautista se le llama Elías. Entonces, vean que más allá de la literalidad de algún personaje, es la obra que éste lleva a cabo y lo que significa, en este caso, que representa de forma tal vez total y absoluta la palabra de nuestro Dios. No hay duda de que estos dos testigos son ellos. Y claro está, nosotros hoy, ¿qué podemos decir?
Bueno, los dos testigos, en aquel momento no había Nuevo Testamento. Hoy nosotros creemos que la palabra de Dios está constituida tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y de hecho, estos dos testigos también se aplican al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento para nuestra era, ya que forman parte del canon bíblico, ¿sí? Que nosotros lo tenemos hoy en día, que es la Biblia. Esos son los dos testigos. La pregunta es ahora, y es ahí entra la segunda parte, ¿qué acontece con estos dos testigos? ¿Sí? ¿Qué acontece? ¿Qué sucede con estos dos testigos? Bueno, nosotros vamos a ver, vamos a regresar al libro de Apocalipsis, capítulo 11, ¿sí? Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y el versículo 7 empieza ahora a hablar, dice, cuando hayan acabado su testimonio. Esto sucede, ¿sí? Cuando finalmente ellos acaban su testimonio. ¿En qué periodo? Bueno, en los 1260 días que nosotros vemos ahí. Hayan acabado su testimonio, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, ¿ya? Entonces, ahora sale una bestia del abismo, hace guerra contra ellos y que dice la escritura, los vence y los mata. Eso quiere decir, en este caso, que si la palabra de Dios, que si los dos testigos eran la palabra de Dios, son la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la palabra de Dios iba a ser muerta en aquel momento cuando la bestia del abismo saliera. De hecho, aquí podemos entender un poquito más la manera como ellos profetizaron en este periodo de tiempo, los 1260 años, ¿sí? Y es eso, de una manera crítica. ¿Será que la palabra de Dios era algo que circulaba libremente, que era algo aprobada para el pueblo? No. De hecho, había escasez de la palabra de Dios. Eso está profetizado también en Apocalipsis, capítulo 6, con los sellos que son abiertos. Si no me equivoco, el tercer sello. Dice que el pan era dado pesado. Eso quiere decir que había escasez de la palabra de Dios. Pero a pesar de eso, nosotros sabemos proféticamente, y como dice ese sello, que decía el ángel, no le hagas daño ni al vino ni al aceite. Eso quiere decir que la sangre de Cristo, los méritos de Cristo, el amor de Dios seguía estando vigente, que la gracia de Dios seguía estando disponible y también el Espíritu Santo seguía trabajando en la vida de sus hijos. Y nosotros hemos visto hasta ahora cómo muchos mártires, cómo muchas personas por testificar, por hablar la verdad, perdieron su vida. ¿Sí? Entonces, he ahí la manera como nosotros vemos que estos dos testigos profetizaron. Ahora, es interesante porque es lo que hay que entender ahora, ¿no? Lo que sucedió con ellos, quién es esa bestia que sale del abismo, que los venció, y no solamente los venció, sino que también los mató. Bueno, en primer lugar, tú ves el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 31, y tú te vas a dar cuenta que el abismo es un lugar donde están los agentes demoníacos, ¿sí? Es un lugar que se describe para ellos. Tú vas a ver también Apocalipsis capítulo 9, desde el versículo 1, versículo 11, dice el lugar donde salen las langostas que destruyen al pueblo de Dios. Es decir, lo que sale del abismo es todo aquello que va contra el pueblo de Dios. De hecho, hay una bestia que actúa también 42 meses, 1260 años, el mismo periodo que los dos testigos habían de profetizar, que habían de testificar. Esa bestia nosotros sabemos que está ahí profetizada por Apocalipsis capítulo 13, en la primera parte, ¿sí? de esa bestia. Pero no es esta bestia la que en este caso se levanta del abismo y vence y mata a los dos testigos. Y sigue habiendo la pregunta, pero ¿quiénes entonces son estos dos testigos? ¿Ya?
que profetizan, que testifican, quién es esta bestia que vence y mata a los dos testigos, que fueron aquellos que profetizaron en el mismo periodo de tiempo de esta bestia. Bueno, nosotros cuando vemos la historia, es algo interesante, ¿sí? Que justamente llegó y aconteció algo al fin de estos 1260 años. ¿Qué aconteció? Bueno, surgió la Revolución Francesa. Surgió la Revolución Francesa. Y cuando tú ves la Revolución Francesa, que fue aproximadamente los últimos 3 años, desde 1789, sí, más de 3 años, perdón, hasta 1797, 1798, que es cuando se le acaba la profecía, en este caso de los 1260 años, nosotros vamos a ver que cosas interesantes acontecieron que nos permiten a nosotros comprender que esta bestia que sale precisamente del abismo era y fue el ateísmo. ¿Por qué? Porque Francia dice que el gobierno estableció el culto a la razón como una religión atea oficial del Estado, para así, en este caso, abolir al cristianismo. Y eso pasó el 10 de noviembre, esa ley cuando salió, el 10 de noviembre en 1700, dice, en 1793. 1793 salió ese edicto donde el culto era direccionado a la razón. Ahí surgió lo que es el iluminismo, la ilustración, ¿sí? Nosotros vamos a ver que las iglesias se convirtieron en templos de la razón, que una mujer fue entronizada, ¿sí? Para poder representar a la razón, ¿ya? Y en medio de todo ese proceso, ¿sabes lo que aconteció? Se reunían Biblias y las Biblias eran quemadas en las calles, ¿sí? Y existía la declaración por ellos de que Dios no existía. Todo aquel obispo, todo aquel sacerdote que se oponía a ello era preso y era también, en este caso, llevado, ¿no?, a poder quitarles la vida. Es algo interesante que cuando tú ves, por ejemplo, el versículo 8 dice: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Mira cómo se llama esa ciudad. ¿Cómo se llamaba? Según la Biblia dice Sodoma y Egipto. Ahora, ¿será que Francia se cambió el nombre? No. Está hablando de las características o de la misma obra que en este caso actuó Egipto y actuó Sodoma. Cuando tú ves a Egipto y tú lees lo que aconteció con ellos, tú te vas a dar cuenta que Faraón decía: bueno, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es el Señor para yo escuchar su voz y dejarlos ir a ustedes? Egipto manifestó un ateísmo acérrimo, en este caso, del cual nosotros vemos que Francia replicó en la historia, ¿sí? Y es lo que entendemos que es la bestia que sale precisamente del abismo. Ahora, no solamente fue el ateísmo, aquellos que declaran que Dios no existe, sino que también Sodoma fue caracterizada por Francia. ¿Por qué? Porque Sodoma es una representación de la inmoralidad que existía en esta ciudad y que existió y replicó Francia contra aquella que vencieron a la palabra de Dios los dos testigos y los mataron. Cuando nosotros vemos la historia, tú te vas a dar cuenta que dice el versículo, mira lo que dice el versículo 9: gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medios y no permitirán que sean sepultados. ¿Tú sabes cuánto duró este periodo? Bueno, ahí dice 3 días y medios. Y un día en la profecía es como un año. Eso quiere decir que duró 3 años y medio. Esta, ¿cómo se podría decir? Esta oposición a la palabra de Dios.
que fue prácticamente desde el año 1793 hasta el año 1797, que fue ahí cuando estas leyes que eran restrictivas y contra el cristianismo, contra la Biblia, fueron abrogadas, fueron abolidas, fueron eliminadas. 3 años y medio. Y nosotros vamos a ver que finalmente he ahí cuando dice que la Biblia o la palabra de Dios empezó a resurgir. De hecho, antes de llegar a eso, que está en el versículo 11 y 12, nosotros es interesante leer el versículo 10 que dice: los habitantes de la tierra se regocijaban sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. ¿Quiénes habían atormentado? Los dos profetas, los dos testigos. La palabra de Dios era aquella que atormentaba la conciencia de aquellos que hacían las cosas que no se debían hacer. Y para ejemplo, tú puedes buscar en el libro de Primera de Reyes, mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, libro de Primera de Reyes, capítulo 18, Reyes capítulo 18, mira lo que pasó con Elías, 18:13, ¿no le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía en cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, está hablando a Elías, ve y dile a tu amo, aquí está Elías, ¿quieres que me mate? Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio el aviso, y Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? ¿Quién fue considerado perturbador de Israel en aquella época? Elías. ¿Y por qué? ¿Será que realmente era un perturbador de Israel por hablar la palabra de Dios? Bueno, precisamente porque no hacían las cosas que Dios decía que hagan. Y para ellos era considerado un perturbador de Israel por hablar palabra de Dios. Y es lo mismo que pasó en aquella época. Desde el 538 hasta 1798, ¿sí? Y también para Francia, nosotros vamos a ver que la palabra de Dios aparentemente era aquella que perturbaba las conciencias, los gobernantes, los líderes de aquella época, y que por ello fueron contra los dos testigos, los dos profetas, contra la palabra de Dios, tratando de vencerlos y matarlos. Y a pesar de que en este caso históricamente y bíblicamente podemos ver que se logró, algo sucedió, ¿sí? Y está ahí en el versículo 11 y 12, pero después de 3 días y medio, que fue el tiempo que duró esto, 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. ¿En quiénes? En los dos profetas, en los dos testigos, en la palabra de Dios. Y dice, se levantaron sobre ellos sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Nosotros vemos que a pesar de que estos dos testigos murieron, también resucitaron, así como nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue rechazado, aquel que fue vencido, aquel que fue muerto, duró 3 días, sí, muerto, pero sabemos que al tercer día resucitó para vencer. Y esto sucedió también con la palabra de Dios, con los dos testigos en aquella época. Y es interesante ver la historia, porque tú vas a ver que a partir del año 1800, el siglo XVIII, tú vas a ver que en el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, seguida de muchas más en Europa. En el año 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. La Biblia había sido traducida a más de 50 idiomas y hoy la Biblia es traducida a más de 3000 idiomas.
Uno de esos baluartes que fue uno de esos que impulsó, ¿no?, la traducción de la palabra de Dios fue William Carey. En aquella época, el resurgir, la resurrección de la Biblia fue un asunto maravilloso, un reavivamiento increíble que hubo no solamente en Europa, sino en todo el mundo, del estudio de la palabra de Dios. Resucitaron, ¿sí? Yo quiero terminar con lo que dice Apocalipsis capítulo 6 y 7, porque si hay algo que hay que aprender, es lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 de ellos. Mira lo que dice, Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Tú vas a ver y te vas a dar cuenta que lo que cosechó el cristianismo finalmente fue porque por un largo periodo de tiempo ellos también rechazaron la palabra de Dios. Y por eso que la palabra de Dios sufrió, los dos testigos sufrieron, no solamente de forma interna, sino también de forma externa cuando apareció la Revolución Francesa. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado y debemos de tener en cuenta, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Si hoy tú sabes y conoces lo que conoces, las verdades que conoces, es necesario que obedezcamos, porque al fin y al cabo se nos pedirá cuenta de ello. En segundo lugar, lo que dice Juan 5:39, ¿sí? Que lo cité hace unos minutos atrás. Había dicho Mateo, pero es Juan 5:39, que dice, ustedes escudriñan las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no saben que ellas son las que dan testimonio de mí. Los dos testigos, ¿de quién profetizan? ¿De quién hablan? ¿De quién testifican? De nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que se opone a la palabra de Dios, ¿se opone a quién? A Jesús. Todo aquel que se opone a los mensajeros de Dios, ¿a quién se opone? No a los mensajeros, sino al que lo envió al mensajero, y es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de saber y entender que la palabra de Dios da testimonio, testifica, profetiza. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros tenemos salvación. Y por eso es tan vital, por eso es que el enemigo no quiere que nosotros podamos finalmente estudiar la palabra de Dios, escudriñar la santa palabra. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que ocasiona el estudio de la palabra de Dios. Nosotros hemos visto la semana pasada que la palabra de Dios es viva, es eficaz, discierne los pensamientos, transforma vidas. Ningún otro libro, la palabra de Dios es aquella que finalmente hace que el ser humano pueda vivir, pueda reconstruirse, pueda sanar. Y tal vez tú que me estás escuchando eres uno de esos milagros, que en aquel momento escuchaste la palabra de Dios y porque creíste, ¿cómo está tu vida? ¿Será que ha sido transformada? ¿Será que has visto que Dios ha actuado? De hecho que sí, sin lugar a duda. Yo también soy un testimonio de ello. Todo lo que nosotros vemos, de lo que la palabra de Dios actúa, todos los milagros que nosotros vimos y que Dios hacía, que Jesús caminando, ¿por qué lo hacía? Por el poder de su palabra. Finalmente tú vas a ver a Jerusalén y por eso es la implicancia y la importancia de esto, que cuando tú ves a Jerusalén reconstruida, ¿cómo o qué fue dado para que Jerusalén fuera reconstruida? Fue dado el Espíritu Santo, no es con mano humana, no es con fuerza humana, es con el poder de Dios, con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que da autoridad para poder hacer, para poder abrir el mar rojo, para poder hacer que los muros de Jericó caigan, para hacer que un paralítico se levante, para que un cojo ande, para que alguien que sea herido sea sanado, para que alguien que sea traumado sea finalmente sanado. Es la palabra de Dios, no hay otra. Y es por eso que tú ves en el contexto que está, nosotros estamos ahorita en medio de un juicio. Y Dios tiene su pueblo, cómo Él hoy está reconstruyendo su reino.
cómo Él hoy está reconstruyendo su pueblo, cómo Él lo está haciendo a través de la palabra de Dios. Por eso es que inclusive nosotros somos llamados a ser aquellos que predican el Evangelio de Cristo, aquel que finalmente se dio por nosotros y nos da la oportunidad de vivir. Y es por eso que, por último, mira lo que dice Isaías 43, ¿sí? Que es un llamado, yo creo que a todos nosotros. Isaías capítulo 43 y el versículo 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios nos está llamando a ser testigos, porque no hay otro quien nos pueda llamar y quien nos pueda hacer siervos de Él, porque no hay otro Dios. Y nosotros somos llamados a eso. Es increíble porque, como dice a veces un pastor, a veces la única Biblia que la gente va a leer somos nosotros. Y por eso es que nosotros también formamos parte de aquellos, de estos dos testigos, que somos llamados a testificar, porque es lo que la palabra de Dios hace en nosotros, por nosotros, a través de nosotros, para aquellos que finalmente no la conocen. Así que el llamado está para con cada uno de nosotros a ser testigos de Él, de su palabra. Que el Señor te pueda bendecir, querido amigo. Nos vemos en una próxima lección, lección número 7, esperando siempre que podamos compartir, comentar, ¿sí? Algo que aprendiste, alguna duda que podamos tener y que la bendición de Dios y su palabra pueda permanecer en nosotros.